a comenzar el día de hoy. Les voy a platicar en aproximadamente media hora, tal vez unos minutos más, de este tema que, como bien dijo ya Antonio, es el modelo petrofísico en el cálculo de reservas de hidrocarburos. Es decir, vamos a tratar de ver los conceptos básicos, no se trata de una conferencia donde vayamos a desarrollar la teoría, más bien vamos a ver desde dónde partimos en cuanto al conocimiento para poder llegar a la aplicación como tal de ese conocimiento. Y vamos a ver cómo es que interactúan todas las disciplinas para poder llegar a ese cálculo de reservas de hidrocarburos, que es donde realmente radica toda la importancia del negocio, ¿no? Al final de cuentas, la ciencia es bueno tener conocimiento, pero al final esto es un negocio y si el negocio es rentable, podemos seguir haciendo ciencia y esto se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, la presentación el día de hoy la vamos a llevar simplemente con 3 preguntas que vamos a resolver de manera objetiva y concreta. La primera de ellas va a ser, ¿qué son las reservas? Estamos viendo para qué se aplica la petrofísica en este sentido. Después hablaremos de qué es el modelo petrofísico a grandes rasgos y finalmente hablaremos de cómo es que se involucra ese modelo petrofísico en el cálculo de reservas de hidrocarburos. Entonces, vamos arrancando con la primera de las preguntas. Clasificaciones de recursos y reservas, hay muchas. Aquí simplemente les coloco un ejemplo que fue tomado o más bien adaptado de Petroleum Resources Management System de la Society of Petroleum Engineers del 2007, donde nos dice que en principio, cuando existe un yacimiento de hidrocarburos, allá abajo en el subsuelo tenemos un volumen original in situ, que a su vez se va a dividir en 2 partes principales. Un volumen original de hidrocarburos no descubierto y un volumen original de hidrocarburos descubierto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay 2 variables. En las abscisas que tenemos, la incertidumbre. Y en las ordenadas, al revés, en las abscisas tenemos el incremento de la oportunidad de comercialización y en las ordenadas tenemos la incertidumbre. Conforme nosotros vamos reduciendo la incertidumbre y tenemos un incremento, pues de este volumen original de hidrocarburos no descubierto, tenemos esta parte que es no recuperable, es decir, los recursos prospectivos tienen estimación baja, central o alta. Y ya cuando nos vamos al volumen de hidrocarburos descubierto, simplemente se divide en 2, o es comercial o es no comercial. ¿Esto qué implica? Que puede ser no recuperable y se clasifica en 3. Recurso contingente 1C, 2C y 3C. Aquí es importante considerar que las condiciones macroeconómicas y en cuanto a infraestructura pueden variar con el tiempo y algo que en este momento se considera como recurso contingente o que no es factible de ser explotado, posteriormente con el cambio en el precio del barril o que una empresa sea más pequeña y tenga una mejor rentabilidad, puede volver este volumen como sí comercial. Entonces, finalmente, en las reservas comerciales también tenemos 3 tipos, probada, probable y posible. 1P, 2P y 3P. 3P es la suma de las anteriores, 2P es las probadas más probables y la 1P pues simplemente las probadas. Todo esto es lo que se encuentra en producción. Entonces vamos a ver cómo se relaciona esto. Del 100% de hidrocarburos, no condiciones propias físico-químicas de los hidrocarburos y de las cuestiones propiamente estructurales y propiedades de los fluidos y de las rocas. Entonces, a grosso modo, esto es lo que vamos a utilizar y entender como reservas. Ya teniendo este concepto bien establecido,
Entonces, vamos a pasar a resolver la segunda pregunta. Ya sé qué son las reservas. Ahora, ¿qué es el modelo petrofísico? Y para esto, necesitamos ser conscientes de toda la información que tenemos alrededor de lo que es un modelo petrofísico. Entonces, cuando nosotros estamos perforando un pozo, tenemos información que se toma ya sea en tiempo real, mediante el LWD, Logging While Drilling, o con cable, se llama la otra técnica, que conforme avanza el pozo, se llega a la etapa, se saca la sarta de perforación, se mete la sonda de registros y se empieza a registrar la información. Adicionalmente, podemos tener información de campos análogos, depende de dónde nos encontremos. Si son pozos exploratorios, normalmente hay muy poca información. Sin embargo, hay que hacer uso de toda la que se tenga disponible. Entonces, adicionalmente, durante la perforación llevamos un registro de manifestaciones. ¿Qué implica que haya manifestaciones? Pues la presencia de hidrocarburos, que están en equilibrio en cuestiones de presión y temperatura, y al ir perforando se rompen esas condiciones y entonces si la presión que está generando el yacimiento es mayor que la presión equivalente de nuestra columna de lodo, pues el fluido tiende a manifestarse hacia superficie. ¿Qué pasa también con la evidencia directa? Los registros geofísicos son información indirecta. ¿Por qué? Porque se basa en obtener información a partir de principios físicos con herramientas. Pero ¿qué otra información podemos tener para meterla en nuestro modelo? Pues la información directamente de la roca. ¿Cuál? La que se está recortando. Es decir, en la perforación se va taladrando la roca, mediante un fluido se permite que la barrena se enfríe, esté bien, que se permita la circulación, y ese mismo fluido permite llevar los recortes a superficie. Entonces, en superficie podemos recuperarlo haciendo un estimado del tiempo que le lleva al lodo transportar ese recorte desde donde está perforando hasta la superficie. Tenemos una muestra, le podemos hacer todos los estudios y análisis que nos sean convenientes, y prueba de ello, por ejemplo, es los análisis de laboratorio como la difracción de rayos X, el microscopio electrónico de barrido. Si se tienen núcleos, pues hacemos tapones de núcleos y se le aplican análisis de laboratorio para saber las propiedades petrofísicas básicas, volumen de arcilla. A partir de esos resultados, nosotros entonces, con los núcleos, láminas delgadas, microscopio electrónico de barrido y demás análisis de laboratorio, podemos establecer un modelo mineralógico para poder estar alimentando nuestro modelo petrofísico. ¿Qué otra cosa podemos obtener durante la perforación o de análogos geológicos? Los análisis que se le realizan a los fluidos. Aquí abajo pueden ver una prueba de un diagrama Stiff a un tipo de agua. ¿Eso qué te va a permitir obtener? La salinidad del agua. ¿Por qué es importante? Porque a partir de eso puedes definir la resistividad del agua en el yacimiento, y son elementos que vienen a aplicarse dentro de la ecuación que estemos usando para calcular el modelo petrofísico. Adicionalmente a esto, si ya conocemos la litología, conocemos los fluidos, tenemos análisis de laboratorio, pues también tenemos que hacer uso de la información del modelo geológico, integrando toda la información. Hay un modelo geológico regional y cuando ya nos vamos acercando al pozo, pues vamos nosotros incluyendo ese detalle más sofisticado para poder llegar a concretar el modelo petrofísico. También se hacen pruebas de presión-producción. ¿Qué nos permite eso? Tener la evidencia como tal de que existe hidrocarburo, y a través de las pruebas extendidas de presión-producción, saber cuál es la presión real del yacimiento y qué permeabilidades puede tener para saber cuál es el gasto mediante el cual es la manera más óptima para explotar el yacimiento. Entonces, si conjuntamos todo esto,
y nosotros sabemos que hay alguien que ya estudió ecuaciones matemáticas que nos permite relacionar todas las propiedades de las que hablamos, y conocemos los parámetros a través de los resultados del laboratorio, pues lo aplicamos y entonces podemos tener nuestro modelo petrofísico. ¿Qué obtenemos como tal? Bueno, un modelo mineralógico, tenemos la saturación de agua y el correspondiente al 100%, pues será la saturación de hidrocarburos. Después de aplicar ciertos valores de corte, que los voy a explicar más al rato, de toda la roca que tenemos como yacimiento, de toda la roca que tenemos como parte de nuestra capa que consideramos yacimiento, solo algunas van a tener las condiciones de volumen de arcilla, porosidad efectiva y saturación de agua. Los intervalos que pasen esas tres condicionantes van a representar nuestro espesor neto impregnado. Y con eso es que vamos a proceder a hacer el cálculo de las reservas. Entonces, vean ustedes, tienen aquí una cima, una base, tienen un espesor bruto, un espesor neto, la relación entre ellos y los resultados promedio de volumen de arcilla, porosidad efectiva y saturación de agua. Recuerden bien estos conceptos porque los vamos a retomar en un minuto. Entonces, espero estar siendo claro hasta aquí. Sé que es mucha información tal vez para tan poco tiempo. No pretendo darles en una hora, en media hora de una conferencia, lo que normalmente lleva un semestre o dos para poder aclarar de manera bien, pero trato de darles los conceptos clave para que ustedes los tengan en mente y puedan entender de una manera sencilla cómo aplica esto del modelo petrofísico para calcular las reservas. Habiendo ya resuelto estas dos primeras preguntas, vamos a la tercera. ¿Cómo se relaciona el modelo petrofísico con las reservas? Para esto, necesitamos tener en mente lo que es la cadena de valor para el área de exploración, que es la parte donde yo he estado trabajando. Entonces, se tienen ciertos procesos. El primero de ellos es la evaluación del potencial petrolero. Es decir, con la información sísmica y de todos los métodos geofísicos que se tenga a disposición, podemos ver a una escala de visualización mucho mayor o identificar estructuras donde se tenga la posibilidad de almacenar y preservar hidrocarburos. Todo con conocimiento integral de todas las diferentes disciplinas. Tenemos la geofísica para la cuestión de interpretación, extracción de amplitudes o parámetros que nos ayuden a determinar las estructuras, el modelo geológico, la estratigrafía, la sedimentología, la paleontología, la ingeniería petrolera para hacer el diseño de pozo. Ya tenemos la generación de un prospecto. Bueno, si pasa ciertas llaves técnicas que son avaladas por un grupo de expertos, pues pasa de ser un prospecto a ser una oportunidad. Después pasa de ser una oportunidad exploratoria a ser una localización exploratoria. Y si sigue pasando las llaves técnicas conforme avanza el proceso, se llega a una metodología que se conoce como BCDSE, visualización, conceptualización, definición, seguimiento y evaluación. Entonces, podemos llegar a hacer el diseño del pozo. Ahí los ingenieros petroleros juegan el rol fundamental porque con base en la información que nosotros les damos del modelo geológico, es decir, la columna estratigráfica y la estructura como tal, ellos van a poder hacer el diseño y definir a qué profundidad final estamos tratando de llegar para que ellos hagan un diseño óptimo del número de tuberías con diámetros y espesores que nos permitirán alcanzar esas profundidades. Entonces, ya teniendo la evaluación del potencial petrolero, pasamos al segundo eslabón de la cadena de valor, que es la incorporación de reservas. Esa localización que ya tenemos nosotros enmendadas, ya tiene un diseño, se mete a un movimiento de equipos y finalmente llega el tiempo de la perforación.
Esto es porque ya pasó todos los candados principales de las cuestiones técnicas. Ya tiene diseño y ahora vamos a hacer la perforación y el seguimiento. Entonces, en esta etapa, cuando es la perforación del pozo, se tiene información de registros geofísicos de pozo, ya sea en agujero descubierto o incluso después de terminar la perforación en agujero entubado. Y durante la perforación se puede tener información en tiempo real o tomar los registros mediante cable, así se llama la técnica. Ya tenemos perforado el pozo, tenemos manifestaciones, tenemos muestras de fluidos, tenemos todo, y el pozo resulta exitoso, llegamos al objetivo u objetivos. Entonces, llega el tiempo para hacer una caracterización inicial y una delimitación del yacimiento. Entonces, para esto, el pozo debe tener una terminación y un seguimiento post-perforación. ¿Qué quiere decir la terminación? Que se vea dónde está el yacimiento, a qué profundidades y definir en qué forma y cuál es la manera más óptima para poder hacer las pruebas de presión-producción. Y aquí también se puede tomar información. Es muy importante esta parte. Los pozos exploratorios deben de tener la mayor cantidad, disculpen, la mayor cantidad de información disponible. Entonces, ya que se tiene esta información, que se ve que el yacimiento representa un volumen interesante o empieza a visualizarse, se tiene que hacer el modelo estático y la evaluación de las reservas. Y adivinen qué, otra vez tienen que ver de manera integral todas las disciplinas. Se tiene el modelo estructural a partir de la interpretación sísmica, se tiene la integración del modelo geológico, modelo sedimentario a través de los análisis estratigráficos y demás, y el modelo petrofísico a partir de todo lo que ya platicamos en las diapositivas anteriores, donde además, si el yacimiento es naturalmente fracturado, pues nosotros vamos a poder estar en condiciones, si la información lo permite, de hacer una caracterización de fracturas. ¿Por qué es importante esto? Porque no va a ser lo mismo perforar un pozo que vaya perpendicular a la dirección principal de fracturas a que lo perforemos paralelo a esa dirección de fracturas. Tiene que ver con la eficiencia de producción del pozo. Entonces, toda la información que se puede integrar debe de hacerse uso de ella. Ya hablamos de geología estructural, de sedimentología, estratigrafía, paleontología, hablamos del modelo petrofísico, hablamos del modelo de caracterización de fracturas y ahora es el turno de ingeniería de yacimientos. Aquí, ¿qué es lo que se tiene? Pues los resultados de las pruebas de presión-producción, que a veces se hacen pruebas extendidas y de inicio se tiene que dar una primera etapa de volumen de hidrocarburos y que va a ser, digamos, actualizado en el tiempo con los resultados de esa prueba. Finalmente, con toda esta información, se llega a generar el modelo geocelular, donde tú tienes información de un pozo o de algunos vecinos que son análogos, y entonces tienes un volumen de roca, porque no podemos partir de dimensiones 2D a 3D. Necesitamos un volumen de roca que después va a conjugarse con un espesor y con una saturación. Entonces, este modelo geocelular lo que implica es el modelado de nuestra estructura yacimiento, donde vamos a meter la información del modelo petrofísico y de todo lo que tenemos integrado de las demás disciplinas. Otra vez, es trabajo multidisciplinario y debe de ser integrado. Ya teniendo esto claro, pues podemos llegar a ese cálculo de reserva. Esto apenas es exploración. Ya se tiene el cálculo de reservas y entonces le toca a la parte de producción realizar el desarrollo de campos. ¿Y eso con qué se hace? Programando pozos delimitadores. ¿De dónde salen esos pozos delimitadores? De todo el análisis que ya hicimos previamente. Entonces se trata de propagar las propiedades petrofísicas a partir, o más bien a través de todo nuestro modelo geocelular,
y corroborar nuestras hipótesis mediante pozos delimitadores que nos van a permitir ver cuál es la extensión real de nuestro yacimiento en cuanto a la estructura se trata y a los contactos de fluidos que tengamos en el subsuelo. Dicho todo esto, finalmente se da el desarrollo de campos a partir del número óptimo de pozos que se deben perforar y la velocidad, o más bien el caudal de extracción o el diámetro al que se tiene que abrir para poder poner en producción óptima los diferentes yacimientos. Que se haga es otra cosa, ¿no? Pero lo importante es saber cuál es lo mejor para el negocio. No me va a servir de nada abrirle toda la llave, literalmente hablando, a un pozo o a un yacimiento si lo vamos a sobreexplotar y vamos a hacer que el agua se conifique si tiene contacto, por ejemplo. Entonces, lo más óptimo sería abrirle de tal manera que los fluidos se muevan adecuadamente. Primero los hidrocarburos y por ende si hay haga las veces de realizaje dinámico para que se pueda extraer la mayor cantidad de hidrocarburos posible. Entonces, espero que hasta aquí el espacio en su disco duro cerebral todavía quede un poco liberado, porque sé que es mucha información, pero estoy tratando de ser ordenado para ir de cero, paso a pasito, cómo es que lo hacemos, y finalmente vamos a ver el modelo petrofísico como tal. ¿Qué ecuaciones son las que vamos a utilizar para hacer ese cálculo? Hay unas que son mucho más complejas. Yo simplemente les voy a mostrar estas que son las más, digamos, rápidas y fáciles de entender. ¿Qué es el volumen original? Bueno, es todo el volumen de fluidos que está dentro de los poros de la roca, allá abajo en el subsuelo. ¿De dónde obtenemos el área? Bueno, el volumen original es igual al área que se obtiene del modelado como tal, el modelo estructural. Tenemos una superficie que nos permite calcular esa área, pero el volumen es área por espesor. ¿De dónde sale el espesor? Pues de los registros geofísicos. Y después, por la porosidad, porque no todo ese espesor es un hueco como tal, una cisterna, sino que tenemos porosidad dentro de la roca, que es donde están almacenados los fluidos. Si no hubiera fluidos dentro de esa porosidad, por la presión que hay por arriba, esos poros serían cerrados dada la compactación. Entonces, el espesor y la porosidad salen de los registros y asimismo la saturación. Obtenemos nosotros la saturación de agua a partir de la ecuación de Archie, pero lo que queremos es volumen de hidrocarburos, por lo tanto, el 100% del espacio poroso menos la saturación de agua nos da la saturación de hidrocarburos. Y finalmente, tenemos que involucrar un factor volumétrico de fluidos. ¿Qué es esto? Las condiciones abajo en el yacimiento a 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros de profundidad van a ser distintas en cuanto a presión y temperatura. Entonces, ese fluido que está a esas condiciones, cuando empieza a despresurizarse, cambia la temperatura, cambia la presión y por ende cambia su volumen. Dependiendo qué tipo de hidrocarburo tengamos, va a ser ese factor de volumen cuando éste llegue a superficie. Entonces, esto es el volumen original. Ahora bien, ¿qué nos interesa? Yo en un principio les comenté que el volumen original jamás es el que se obtiene en superficie, es decir, no puedes obtener el 100% del volumen de hidrocarburos que está en el subsuelo. Y es por eso que el cálculo de reserva nace de este volumen original, que ya sabemos cómo calcularlo, y que tenemos que multiplicarlo por un factor de recuperación. ¿Cómo se obtiene ese valor del factor de recuperación? Pues depende de las propiedades físico-químicas de los hidrocarburos, pero también de las propiedades físicas de la roca. Entonces, si ya tenemos campos análogos donde se ha producido gas, por ejemplo, son de los factores de recuperación más grandes. Llegan a ser hasta del 60%, si quieren pueden buscar estadísticas. Pero normalmente en un yacimiento de hidrocarburos,
los promedios de factor de recuperación que se utilizan, dependiendo del tipo de hidrocarburo, van del 25 al 35, tal vez 40%, y eso ya es mucho en hidrocarburos de gas y condensado, por ejemplo, en yacimientos. Entonces, son valores que están variando y que solamente se pueden obtener al final de que se explota un campo. Entonces, es importante tenerlo en mente. Ahora, yo les hablé del espesor, pero no vamos a utilizar el espesor total, es un espesor neto impregnado. Y a la vez tenemos que hablar de porosidad, pero no cualquier tipo, la porosidad efectiva. Y finalmente la saturación de agua, cuyo complemento a 100 es la saturación de hidrocarburos. Entonces, vean aquí, les estoy colocando un ejemplo de un yacimiento terrígenos, donde tenemos una cima, tenemos una base, y eso nos da un espesor bruto, que en este caso es de 17 metros. Pero el espesor utilizado es el neto impregnado, es decir, solamente aquellos intervalos que cumplen con los valores de porosidad efectiva y saturación de agua. Entonces, normalmente estos son determinados a partir de análisis de sensibilidad con información de pozos que ya han sido perforados y cuenta la experiencia y el expertise de todos los petrofísicos que hacen la evaluación. Entonces, para un yacimiento de terrígenos de buenas características, el valor promedio que se usa de volumen de arcilla es de hasta 40%. Si la roca tiene más del 40%, en este caso en específico, ya no nos funciona porque la producción se ve obstruida. Entonces, el volumen de arcilla deberá ser menor del 40%. Lo pueden ver con esta línea que acabo de dibujar aquí. Todo lo que esté por abajo del 40% va a pasar, todo lo que está aquí. Los picos como este que estoy señalando, que están por arriba, pues ya no van a pasar. Vámonos al segundo valor de corte, porosidad efectiva. Todo lo que tenga menos del 2% no representa algo que para nosotros sea de interés. ¿Por qué? Por la misma razón que ya di del volumen de arcilla. Entonces, todo lo que esté por arriba y que además haya pasado el primer filtro, pues va a pasar a la segunda etapa, por decirlo así. Y la etapa final es aplicar la saturación de agua. En este caso, si tenemos saturaciones hasta del 50%, todavía podemos producir hidrocarburo de manera, digamos, óptima. Entonces, todo lo que esté a la derecha de ese valor del 50%, pues no va a pasar. Teniendo ya en cuenta esto, chéquense estos intervalos que van a aparecer subrayados, donde no tenemos esos valores. Entonces vamos a tener 4 espesores marcados como HN1, 2, 3 y 4, y cuya suma da un espesor neto impregnado de 14 metros. Espero que esto haya quedado claro. Traté de hacerlo de la manera visual más interesante posible para que quede ahí bien, bien óptimo. Ahora, ¿qué ecuación por excelencia se utiliza? La de Archie. ¿Hay muchas otras? Sí, depende si se tiene arcilla o no y otras características, pero esta es la general. ¿De dónde salen estos parámetros? La M es el exponente de saturación y se obtiene de laboratorio. Normalmente se usa una cercana a 2 de forma práctica. La A es el factor de tortuosidad y también se obtiene de núcleos y otras técnicas y está relacionada con las propiedades físicas como tal de la roca. La resistividad de agua se puede obtener de catálogos de agua, incluso en registros un poco más, en un tiempo atrás, se puede obtener incluso de algunos registros como el SP, que actualmente no se toma mucho porque se requiere un lodo base agua y la mayor cantidad de los pozos se perforan con lodo base aceite. Pero podemos tenerlo de manera indirecta mediante gráficas, catálogos de agua y muestras de agua directamente. ¿Qué es phi? La porosidad, y se obtiene de los 3 registros principales, aunque hay más, que son sónico, densidad y neutrón, mediante ecuaciones matemáticas. Es importante, la herramienta no mide la porosidad, mide una propiedad física de la roca y mediante una ecuación se puede calcular la porosidad. Ahora bien, M es el exponente de cementación
y también tiene que ver con la porosidad y el tipo de porosidad. No es lo mismo hablar de un terrígeno que hablar de un carbonato, porque los tipos de porosidades son distintas, y de igual manera la permeabilidad. Y finalmente, RT, que es la resistividad verdadera de la formación, y se obtiene mediante las herramientas de registro de inducción, el eléctrico enfocado, o simplemente algunas de las variedades del registro eléctrico, que también ha evolucionado con el tiempo. Finalmente, lo que ya les he repetido varias veces, la saturación de hidrocarburos es el 100% del espacio poroso ocupado por fluidos, pero menos el volumen de agua que se tenga, es decir, la saturación de agua en ese espacio poroso. Y esto es lo que representa realmente el negocio. Recuerden, esto es un negocio, y si no resulta rentable, no va a haber ingresos para poder seguir haciendo ciencia. Entonces, todo gira en torno a que el negocio sea rentable. Entonces, vamos a terminar la sesión de hoy con una conclusión a manera de reflexión, pero no una reflexión como la que están viendo en pantalla, que también son padres y gracias a ellas podemos llegar a las estructuras que nos permiten tener hidrocarburos, ¿no? A partir de la sísmica y demás. La reflexión que yo quiero que ustedes hagan es cómo, a partir de tener bien claros los elementos de la ecuación de la que hemos estado hablando, que es la ecuación de Archie, podemos generar varios escenarios y hacer uso de los valores que hemos estado hablando ahorita. Ya hablamos de A, y en este caso para el ejemplo lo vamos a considerar como 1. RW como 0.07, la porosidad promedio 24 tomada de los registros, RT10 promedio también tomada de aquí de los registros, una M de 2, una N de 2. Con eso, y aplicando la ecuación de Archie, tenemos 35% de saturación de agua. Y el correspondiente al 100 es 65% de saturación de hidrocarburos. Si nosotros, a partir del modelo estructural, calculamos un área de 1 kilómetro cuadrado, ya a partir de nuestro estudio, extracción de amplitudes y demás técnicas geofísicas que nos ayuden a delimitar nuestra área, nosotros lo colocamos en la tabla y ponemos un espesor que ya calculamos, ¿se acuerdan de él, no? Fueron 14 metros de espesor neto impregnado. Con esto y una porosidad de 24%, que también es efectiva y que ya la calculamos, nos da una saturación de 0.35, y usando un factor volumétrico de 1.25, tenemos un volumen original de 11.134.282 barriles. Si le aplicamos un factor de recuperación del 20%, que es muy probable, puede variar, sí, depende de la zona donde estemos, el tipo de hidrocarburo y demás. Con eso, y aplicando las ecuaciones de reserva que yo ya les mostré, ¿cuánto tenemos de reserva en barriles? 2 millones y cachito de barriles. Suena un número importante. Y les voy a mostrar este escenario que se hizo cuando el dólar, el precio del barril estaba en $65. Multiplicando la reserva por el precio por barril, nos da un total de 144 millones. Entonces, si el precio del dólar, que en ese momento estaba en 19.15, nos da 2.771 millones de pesos. Entonces, vean el impacto que tiene el que nosotros usemos adecuadamente los parámetros petrofísicos. Entonces, vamos a ver el escenario 2 rápidamente. Tenemos únicamente una variación. En la A, si se acuerdan, era de 1. Ahora, pensando que tuviera un poco más de arcilla y otras consideraciones de laboratorio, que A en realidad fuera de 0.62, porque son terrígenos y no están tan profundos, etc. Los demás elementos van a ser iguales. 0.07 de RW, 0.24 de porosidad, RT10, y la M la subimos a 2.5. ¿Por qué? Porque las condiciones de porosidad cambian y demás.
Entonces, solamente es para que vean el impacto de los valores que en esencia parecen no ser tan distantes, pero cómo afectan en el resultado después de la ecuación. Con esto, la saturación de agua pasa de 35 a 39%. Por ende, la saturación de hidrocarburos baja en un 4%. Y uno dice, un 4%, ¿qué tanto puede ser? Vamos a ver los otros números. Mantenemos 1 kilómetro cuadrado de área, un espesor neto impregnado de 14, porosidad de 24, saturación de 38, factor volumétrico de 1.25, y entonces eso nos da un volumen original de 10 millones y cachito. Con un factor de recuperación de 20%, pasa de 2.200.000 a 2.089.000 de barriles. A $65 por barril, pasa de 144 a 135 millones de dólares. En pesos, pasó de 2.771 a 2.601 millones de pesos. En diferencia, son 170 millones menos, solo por un par de propiedades que se cambiaron. Entonces, chequen la importancia de la aplicación de los parámetros adecuados. Y finalmente, el escenario 3. ¿Qué pasa? A igual a 0.62. Vamos a jugar con el escenario 2 igual. Pero que en lugar nos equivocamos y dimos mal por distraernos porque en ese momento pasó la chica de intendencia por la basura y te tuviste que mover. Y entonces en lugar de 0.07 le pones 0.01 a la RW. Entonces lo demás queda igual, porosidad 24, RT de 10, M 2.5 y N de 2. ¿Cuánto da de diferencia eso? Ese valor de RW hace que cambie todo lo demás y quedas con saturación de agua del 15%. Por ende, la saturación de hidrocarburos será del 85%. ¿Y qué pasa con los cálculos de volumen? Teniendo igual un área de 1 kilómetro cuadrado, un espesor de 14 metros, porosidad de 24, saturación de 12 y un factor volumétrico de 1.25, se va a un volumen original de 15 millones, a diferencia de los 10 que teníamos. Lo que te da una reserva de 3 millones a partir de un factor de recuperación de 0.20, y si está a $65 el barril, tienes 195, casi 196 millones de dólares, que por el precio del dólar te da 3.752 millones de pesos, con una diferencia total entre el escenario 2 y 3 de 1.151 millones de pesos por un parámetro que no metimos bien o que lo metimos por un descuido y demás. Entonces, quiero que reflexionen a partir de estos números y de toda la información que está detrás, de la importancia no solo del modelo petrofísico, sino también de las demás disciplinas que están involucradas dentro de lo que es el cálculo de las reservas de hidrocarburos. ¿Por qué? Esos datos de factor de volumen, factor de recuperación, como tal no los catalogamos nosotros, nos los da el ingeniero petrolero, por ejemplo. El área de dónde viene, del modelo estructural, pero la conceptualización de dónde vino, del modelo sedimentario. ¿Dónde entra qué? La estratigrafía, la paleontología, la petrografía. Todas las ramas. En este caso fue un yacimiento de terrígenos, pero si hubiera sido uno de carbonatos, ¿qué pasa con esos valores? ¿Hay análisis o no hay análisis de fracturas? ¿Se está perforando el pozo de manera óptima para poder atravesar el mayor número de fracturas? Y con base en ello, ¿se está tomando los valores adecuados para hacer el cálculo? ¿Se llevó a cabo bien una delimitación del contacto de fluidos? ¿Se hizo una prueba extendida? Son todas preguntas que se deben de resolver de manera multidisciplinaria. Entonces yo te invito que si tú eres ingeniero en geociencias o vas a hacerlo, o eres geofísico, o eres geólogo, o eres petrolero,
que estés orgulloso de tu carrera, eso es inevitable, pero que no seas soberbio y que entiendas que para poder llevar a buen fin un proyecto, cualquiera que esto sea dentro de la industria petrolera, vas a tener que interactuar con otros ingenieros de diferentes disciplinas. Y entonces debemos tener un lenguaje común y entender que todas las disciplinas son importantes y que juegan un papel fundamental al momento de poder llevar a cabo todo este proceso del que hablamos hoy. Entonces, aprovecha tu tiempo, aprende lo más que puedas, diviértete durante la universidad. Si hay personas que ya sean profesionistas aquí, no me dejarán mentir a partir de lo que he estado platicando. Y esto es simplemente lo que quiero compartirles. Hay que hacer trabajo en equipo porque las individualidades marcan algunas diferencias, pero las grandes diferencias se dan por el trabajo en equipo. Eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Toño, te cedo la palabra para pasar a la fase de preguntas y respuestas y estoy aquí a la orden para responderles. Muchas gracias, ingeniero. De verdad, una excelente ponencia. A los participantes que quieran hacer alguna pregunta pueden alzar la mano o dejarla en el chat. Y aquí el ingeniero Ramón los va a contestar. Okay, voy a checar si alguien alza la mano o va a dejar una pregunta en el chat. Buenas tardes. ¿Se puede hacer una pregunta por micrófono? Sí, claro que sí. Adelante. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Michael Miranda. Me estoy comunicando desde Perú. Juan, quería comentarte excelente tu charla y me parece muy interesante lo que comentas, que prácticamente el objetivo final es interactuar de un punto de vista multidisciplinario con todas se puede decir, con todos los departamentos que conlleva, pues, ¿no?, la empresa de hidrocarburos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Yo lo que quería comentarte un poco desde el punto de vista en cuanto nosotros tenemos, se puede decir, los métodos directos e indirectos. En el caso mucho que se ha visto desde el punto de vista de métodos indirectos, tenemos tanto los estudios petrofísicos, ¿cierto? Y ahora mucho se está tomando en cuenta, bueno, en el caso de los no convencionales, la expertise tanto del ingeniero geomecánico y del ingeniero geotecnista, pues al momento de hacer la evaluación, ya desde el punto de vista de algunas propiedades físicas de la roca, específicamente de la que va a contener los hidrocarburos, ¿no? O sea, ¿cómo se interactuaría entre tanto esos métodos directos con los métodos indirectos que conlleva la petrofísica, ¿no? Bien, muchas gracias, excelente pregunta. De hecho, no hice mención de la parte de la disciplina de la geomecánica, pero también es un pilar fundamental, sobre todo en estos yacimientos no convencionales, donde generalmente se va abusando a dirección de capa, ¿no? Es decir, tenemos una roca que a la vez pudo haber sido roca madre y que ahora también se vuelve roca almacén. Entonces, el pozo lo que tiene que hacer es navegar dentro de la roca a rumbo de capa y para esto, pues toda la información que tenemos, tanto de métodos directos como de métodos indirectos, se tiene que integrar. Es decir, si tenemos núcleos, podemos hacer análisis del laboratorio para ver las propiedades geomecánicas como tal de la roca y cuál es la mejor manera de poder direccionar el pozo dentro de esas capas que se van a estar después fracturando, es decir, hacer los análisis correspondientes a la muestra, la evidencia directa, que son los núcleos y demás, para saber y poder diseñar la manera en que se van a explotar esos yacimientos, ¿no? Entonces, es bien importante lo que comentas porque
con la información del dato duro como tal de la roca, que es algo que jamás se debe dejar de lado, podemos hacer un plan de trabajo para poder llevar a buen fin el pozo, es decir, ya sea yacimientos convencionales o no convencionales, las diferentes disciplinas van a tomar mayor o menor importancia. En este caso, la geomecánica es fundamental para ambos, porque desde el diseño del pozo se hacen análisis de geopresiones, se hacen análisis de la ventana de presiones para poder ir perforando el pozo en cuanto a la densidad que debe de tener el fluido de perforación, por ejemplo, y no dañar el yacimiento o no ir con una columna equivalente que permita que haya un reventón, por ejemplo. Entonces, toda la información del dato duro es fundamental porque nos permite conocer realmente cómo es la roca y con base en esa información elaborar todos nuestros diseños y otra vez la integración de todas las disciplinas para tener el mejor de los diseños y por ende la mejor operatividad tanto en la perforación como en la terminación de los diferentes tipos de yacimientos. Juan, muchas gracias y como para terminar, si es que podrías compartir tu correo electrónico. Sí, claro que sí, es ing.jrgrimaldo@gmail.com. Lo voy a escribir también en el chat para quien lo tenga. Y si no, también me pueden buscar en Facebook como Ramón Grimaldo. Vale, vale. Gracias. Sí, no hay de qué. Ok, tenemos una pregunta de Raúl Calderón. Sí. Él pregunta, bueno, dice, saludos, excelente su presentación. Disculpe, ¿cómo se llama la capa sedimentaria donde se encuentra el hidrocarburo? ¿La qué, perdón? ¿Cómo se llama la capa sedimentaria donde se encuentra el hidrocarburo? La capa sedimentaria. Bueno, pasándolo a términos de petrofísica, sería la roca almacén. Recuerden, en el sistema petrolero tenemos elementos y procesos que permiten la existencia de manera natural de un yacimiento. Entonces tenemos la roca madre o roca generadora, luego tenemos la roca almacén, tenemos la roca sello, que en conjunto la roca almacén, que es la que tiene propiedades de porosidad y permeabilidad, con la roca sello, que no tiene permeabilidad, conforman la trampa. Entonces, la parte donde están almacenados los hidrocarburos como tal es la roca almacén y que conforman junto con la roca sello y la estructura como tal el yacimiento completo, porque por separado no podrían conformarlo. Para que exista el yacimiento debe haber migración y sincronía, además de que esté la trampa, de que haya una roca generadora, que haya una roca almacén y que haya vías de migración para que el hidrocarburo se mueva y se entrampe. Perfecto. Bueno, igual hay una petición, imagino, para las siguientes ponencias que se ven. Sí. Petición para la siguiente sesión. ¿Será posible que pudieran mostrar un set de registros que muestre los parámetros de un yacimiento no convencional, así como lo hizo en su momento en esta ponencia para un yacimiento convencional? Saludos. Ok, está bien. Ya sería cuestión de ver con alguien que se dedique a los no convencionales. Yo personalmente no he tratado como tal yacimientos no convencionales, pero tengo colegas que sí lo han hecho. Entonces, los principios físicos son exactamente los mismos. La diferencia es que el pozo, en lugar de ser vertical o incluso desviado, llega a un punto en el que tiene que ser prácticamente horizontal porque navega a dirección de capa. Pero sí podemos ver un set de registros, incluso puedo conseguirlo si hay alguna otra ocasión donde se pueda mostrar, y van a ver que los principios físicos son los mismos. Lo que sí hay que tener en consideración es que las propiedades se van a ver un poco distintas, porque lo que estás midiendo prácticamente es la roca, que en este caso es almacén, pero que en algún momento fue generadora. Entonces, si tu yacimiento está así, la sonda va a ir atravesando de manera horizontal y lo que va a estar leyendo cerca y lejos de la pared del pozo principalmente va a ser la misma roca
almacén, a diferencia de cuando el pozo viene en esta posición y tienes aquí el yacimiento, entonces mide cerca y mide lejos de la pared y ve las capas por arriba y por abajo. Pero bueno, los principios son los mismos, hay que tener algunas consideraciones y claro que se puede mostrar. Perfecto. Bueno, ¿alguien más para finalizar la ponencia? Vamos a ver si hay alguien. Bueno, si no hay preguntas o alguien alzado a mano, de parte del capítulo estudiantil, ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia, por su tiempo y el excelente aporte que nos da a la asociación y al capítulo. El capítulo estudiantil le va a hacer llegar una constancia de participación firmada por los líderes del capítulo. Le damos las gracias, esperamos tenerlo en las siguientes ponencias. Es un honor con su gran trabajo. Contamos con ello. Muchísimas gracias y esperamos a todos los participantes que haya sido de su agrado y sobre todo que haya sido de beneficio para su conocimiento. Muchísimas gracias. Claro que sí, es un gusto para mí poder aportar un poquito del conocimiento que he adquirido. Siempre estoy a la disposición. Ya saben que la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros es una asociación civil sin fines de lucro y donde buscamos esto, la transmisión del conocimiento, el desarrollo de la técnica para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a ella y sobre todo el desarrollo de las geociencias y de la ingeniería petrolera como tal en este ámbito. Entonces, si hay algo más en lo que pueda apoyar, cuenten conmigo que yo voy a estar disponible para ayudarles. Ya por ahí anotaron mi correo, ing.jrgrimaldo@gmail.com y me pueden buscar en Facebook o en LinkedIn igual como Ramón Grimaldo. Perfecto. Bueno, Buen día a todos. Sí, sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día.